Hola a todos, bienvenidos a Coordenadas del Misterio, donde una coordenada es una historia. En este episodio vamos a hacer algo un poco más diferente. Este va a ser un bonus episodio en donde relataremos historias paranormales de diferentes partes del mundo. Y en cada bonus episodio hablaremos de una región en específico. Nosotros le llamaremos bonus internacional y exploraremos diferentes historias de diferentes lugares. Yo soy María. Y yo soy Alma. Y empecemos con esta coordenada. En este bonus internacional nos iremos a México, nuestro país natal, en el que exploraremos Jalisco, el lugar en donde yo nací y crecí. Así que vamos a explorar, vamos a escuchar las historias paranormales de este lugar. Las coordenadas en las que me basé para este episodio son 20.6 grados norte y menos 103.3 grados oeste, que es la capital de Jalisco, la ciudad de Guadalajara. Comencemos. Vamos a empezar con el Callejón del Diablo. Este callejón se encuentra en el centro histórico, muy cerca de la Catedral de Guadalajara, y debido a su nombre, muchas personas no se atreven a mencionarlo, pero nosotros sí lo haremos. Este sitio está cargado de muchos misterios, envuelto en leyendas oscuras que empiezan desde principios del siglo XX, donde se encuentran historias sobre rituales, misas negras y apariciones demoníacas en la zona. Pero ¿cómo empezó todo esto? Bueno, hay diferentes historias, pero se dice que en la época virreinal, en lo que era un convento de Santa María de Gracia, se construyó un departamento para el noviciado que daba justo a un callejón que no contaba con un buen nombre, ya que en el mismo se había ahorcado a un hombre por adulterio. Cierta noche, una de las religiosas... ¿Dónde quedaron esas, cómo se dice, esa justicia? Es lo mismo que me pregunto yo. Escuchamos, no juzgamos. No, a esto sí hay que juzgarlo, pero ya después. Cierta noche, una de las religiosas despertó debido a ruidos perturbadores que escuchó en las cercanías de este callejón, donde miró a personas encapuchadas alrededor de una misa cubierta con un manto negro y con cráneos y velas negras. La mujer comunicó la inusual novedad y tal hecho llegó hasta los oídos de los inquisidores. El señor alcalde obispo de la diócesis mandó llamar a los oficiales del Santo Oficio para contarles lo que sucedía. El tribunal de la Inquisición se trasladó desde ese día al Callejón del Diablo y lo hicieron para sorprender a aquellas personas que estaban haciendo su ceremonia judía, o lo que se pensaba en ese tiempo. A la siguiente noche, los oficiales del Santo Oficio observaron que varios bultos envueltos en mantos negros y encapuchados se deslizaban arrastrándose por el callejón cautelosamente hacia una casa. Los inquisidores, con las mismas precauciones, llegaron a la puerta de la casa que albergaba a aquellas personas. Mirando por el ojo de una rendija de la llave, descubrieron que estaban rindiendo culto al diablo. Al no poderse contener, los inquisidores entraron gritando: «Dense al rey, paso a la Inquisición», derrumbando la puerta, donde después hubo un enfrentamiento entre ellos, entre los inquisitoriales y los brujos. El Santo Tribunal descubrió que esa macabra fiesta era para la adoración del diablo, ya que había pinturas de este ser con joyas alrededor. Estas personas fueron llevadas a los tribunales, encarceladas y hecho de lo peor. Y es de ahí que se llama el Callejón del Diablo. Y ahora, dicen que varias personas cuando pasan por ahí, ahora dicen: «Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar», por miedo de que están cruzando este lugar. Otros evitan simplemente pasar y hay algunos que hasta llevan agua bendita o reliquias santas. Y antes de terminar, tengo una historia de una joven vendedora que salió una vez, ya muy tarde de su turno, y decidió pasar por este callejón. Dijo que sintió un frío tan intenso y en eso, cuando iba ya a mitad del camino, escuchó una risa macabra y que de repente salió una sombra
por una de las paredes, saltó y se quedó simplemente parada en medio de la calle, pero no se podía distinguir ningún rostro. Dice la mujer que logró ver que tenía un manto negro y estaba con una capucha que no podía verle la cara. Dice la señora que ella empezó a correr y que sintió que la venían siguiendo. Después, al siguiente día, cuando llegó a su negocio, encontró una nota que decía: mucho cuidado con tomar nuevos atajos. ¿Qué tal? Wow. El callejón del diablo. Así que, ¿te atreverías a cruzarlo sola de noche? No, especialmente si está oscuro y voy solita, no hay manera. Mi pregunta es, porque veo la imagen que pusiste, ¿son puros negocios que están en ese callejón o también hay viviendas? De hecho, hay de los dos. Hay muchos negocios en este lugar. Hay uno que se llama la Plaza Tapatía y también en este lugar se encuentra la Secretaría del Turismo. Así que no es un lugar desolado, sí hay muchos negocios alrededor. Ok, no, me daría miedo vivir ahí. Yo creo que por la historia sí da un poco de miedo, pero ya a lo mejor al punto en el que si no te llega a pasar nada, pues te acostumbras a pasar simplemente por el callejón como alguna otra calle más, así que creo que dependería. ¿Sabes qué me parece interesante? Porque sabemos que México, todo México, pero Guadalajara o Jalisco también representa la religión de una manera muy fuerte, especialmente lo que viene siendo la religión católica. Y me parece chistoso que confundieron el judaísmo con el satanismo. Me parece interesante porque pues al final del día sabemos que pues de cierta manera la religión católica sí viene un poquito también del judaísmo. Sí, y de hecho en esos tiempos pues sí existió la Santa Inquisición, ¿verdad? Los que se encargaban de perseguir a los que se les consideraba brujos, brujas, ¿verdad? Y también cualquier otra persona que hiciera actos en contra de la religión, así que tenían a sus propios escuderos para este tipo de asuntos, ¿verdad? En contra de la religión. Nos van a Está funar. qué miedo, o sea, la sombra que sale de medio de la pared y se te para en medio, o sea, aunque no fuera sombra, yo sí veo a alguien, corro, pero también no chistoso, pero qué interesante que al siguiente día esa nota diciéndole como, ten cuidado cuando tomes atajos. Exacto, porque no sé si lo mencioné, pero ella salió muy tarde de trabajar y para llegar más rápido a su casa tuvo que irse por el callejón del diablo. Entonces por eso la nota de que no, ten cuidado con los nuevos atajos, porque nunca sabes, ¿verdad? Son lugares en los que no estás acostumbrada a pasar y nunca sabes qué te puedes encontrar. Exacto. No. Sigamos. Cuéntanos. Un poquito también de historia. Yo no nací en Jalisco, pero toda mi familia es de Jalisco y yo crecí mucho tiempo ahí. Entonces, desde siempre he escuchado las historias de la casa de los perros. Fun fact, donde mi abuelita está sepultada, en ese mismo cementerio también está sepultado el dueño de esta casa. Pero déjenme les hablo un poquito de esta casa, la casa de los perros. Esta casa está localizada en el centro de Guadalajara también, es muy famosa ahí. Esta casa fue construida en el siglo XVIII. El dueño de esta casa fue el señor Don Jesús Flores. Durante mucho tiempo Don Jesús Flores se sintió muy solo, no tenía hijos, no tenía esposa, ahora sí que no tenía perro que le ladre. Entonces, creo que sus 60 o 70, mire, nosotros pensamos que nosotros fuimos los que inventamos Sugar Daddies, pero eso ya existía desde antes, porque en el siglo XVIII, don Jesús de 60, 70 años dijo, ya no más, me canso de la soltería, quiero buscar una jovenzuela para pasar el resto de mis días. Y es ahí donde conoce a la señorita Ana González. ¿Será prima? ¿Quién sabe?
Durante su matrimonio, Ana González, o sea, de venir de una familia humilde, llegó a casarse con don Jesús, que era un señor de dinero, y ahora sí que se le dio todo en bandeja de plata. Y para su luna de miel, el señor don Jesús decide llevársela a Europa. Y pues en ese tiempo no había aviones, entonces se fueron en barco y tuvieron un accidente donde el barco se cría Titanic y casi se hunde. Entonces, al sobrevivir ese episodio, don Jesús le dice a Ana, hay que prometernos que siempre estaremos juntos y el día de nuestra muerte rezaremos un novenario para el descanso de nuestras almas. Y Ana le dice, está bien, te lo prometo. Se prometen esa promesa de vamos a hacer un novenario. Recordemos que, vuelvo nuevamente, México es un lugar muy católico. Y ándale tú que después don Jesús fallece y a Ana se le olvida la promesa de leerle su novenario. Y para pronto Ana dijo, muerto al hoyo y el vivo al gozo, y empezó a buscar pretendiente. Como heredó toda la fortuna de don Jesús, pues obviamente era una de las viudas más cotizadas del lugar. Conoce a alguien que me parece que era abogado, pero cosas empezaron a suceder en la casa de don Jesús. ¿Por qué en la casa de los perros? Arriba no sé si alcanzas a apreciar, pero esta casa arriba tiene unas estatuas de perro. Sí. Durante ese viaje de luna de miel, Ana quiso traer esas estructuras o esas estatuas para colocarlas en la casa. Entonces, después de fallecido don Jesús, cosas raras empezaron a pasar, donde la gente presenciaba que a veces faltaba una estatua o que las estatuas estaban en diferente posición. Incluso el servicio de la casa se percató que las estatuas cambiaban de posición. Al poco tiempo, Ana enferma y muere de una manera trágica. Me parece que fue encontrada rodeada de un charco de sangre. No se sabe bien cómo fue que murió. Y de hecho, antes de morir, su nueva pareja, el abogado, la dejó. La historia dice que cuando pasas por esta casa se alcanzan a escuchar perros ladrando, y después de muerta Ana y después de muerta el señor don Jesús, se dice que para heredar esta casa ocupas entrar ahí a altas horas de la noche, todas las luces apagadas, prender una vela y rezar un novenario completo sin interrupciones. Uf. La historia dice que hubo varios valientes, pero en particular un hombre que decidió entrar, me parece, a las 12 o 3 de la mañana, prendió su velita y empezó a rezar. Y conforme un novenario consta de 9 rezos. Y dice que como iba avanzando el rosario, se empezaban a escuchar voces, pasos, perros ladrando, y que hasta un punto sintió que el lugar se puso frío y alguien le tocó la espalda. En ese momento no pudo terminar el novenario, quiso salir corriendo, la puerta estaba atorada, pero al final pudo salir, pero no completó el novenario, entonces no se quedó con la casa. Y hasta este momento no ha habido humano que haya logrado entrar a la casa y rezar un novenario completo. Wow. Entonces, prácticamente cualquier persona que entre a la casa y que quiera rezar el novenario no va a poder. Va a haber diferentes sucesos que van a impedir que lo complete. Suena interesante la propuesta, ¿verdad? Porque ¿quién no quisiera un casononón de esos? Es un casononón de esos de los antiguos del siglo XVIII, tipo europeo, pero para eso ocuparías meterte con una vela
de noche ahora sí que a las horas del diablo y echarte un novenario sin que sin que sea interrumpido. Y como te digo, o sea, güey, que te toquen de repente la espalda. Ay, no. De hecho, yo creo que yo fallo en el novenario. No creo que lo pueda completar. Nunca puse atención en cómo se terminaba. Ni siquiera fue el catecismo. No sé ni siquiera si estoy bautizada, Puedo corroborar pero eso. sí, o sea, pero imagínate que de repente también haga, o sea, son dos perros y de repente voltees, oh, espérate, ya no están. Y al siguiente día, oh, sí estaban ahí, pero están de diferente posición. Me recuerda a las gárgolas, como también, según eso, dicen que cambian de posición y, uy, da escalofríos simple saber eso. A pesar de que esta casa pertenecía a la familia del señor Don Jesús Flores y Ana González, al momento de hoy esta casa fue convertida en un museo, pero la leyenda sigue y se sabe que los perros son los protectores de ese hogar. Y de hecho, donde está enterrado Don Jesús es una casa en medio de un cementerio, o sea, literal, es una casa preciosa donde está enterrado también. Y cada que voy a visitar a mi abuela paso por ahí y sí se siente medio rarito pasar por esa tumba. Y también se rumora, creo que también se rumora que puede que también haya un tesoro también en la tumba, porque se dice que han tratado de vandalizar varias veces para entrar a esa tumba. Y de hecho podría ser porque antes se acostumbraba mucho en que las personas eran enterradas con objetos valiosos y no dudaría que muchas de estas personas de clase alta fueran enterradas con joyas o objetos de alto valor. O lo que todo el mundo quiere, el testamento de la casa de los perros. Vamos. No, prefiero ser pobre, la verdad. Ahora, vamos a irnos al Cerro de García. Este cerro está ubicado en el suroeste del lago de Chapala, en Jalisco, y está entre las 10 montañas más altas en el estado de Jalisco y se encuentra alrededor de la laguna de Chapala, con una altitud de 2.760 metros sobre el nivel del mar. Este cerro también esconde diversas rutas que conectan hacia la cima y muchos misterios. El cerro ha inspirado innumerables relatos sobre bandidos, tesoros ocultos y fantasmas, y la mayoría de ellos han sido ligados a la figura de Martín Toscano, un personaje que pasó de ser un humilde armero a convertirse en el bandido más famoso de la región durante la época virreinal. Ahora voy a contar dos relatos que encontré de este lugar y que los encontré en las redes. Hace muchos años, un hombre decidió subir al Cerro de García ya atardeciendo y quería llegar a su destino antes de que oscureciera, pero el camino se le hizo más largo. Cuando el sol ya se estaba ocultando, comenzó a escuchar pasos detrás de él. Pensó que era alguien más subiendo, pero cuando miró hacia atrás no había nadie. Siguió caminando y de repente los pasos regresaron. Esta vez los escuchaba más cerca. Decidió acelerar el paso y en eso escuchó una voz que le dijo: No deberías estar aquí. El señor se quedó paralizado del miedo. Decidió mirar hacia atrás y esta vez sí miró a alguien. Un hombre que no se movía, solo estaba parado ahí, esperándolo. Dijo el señor que lentamente decidió irse por otro lado y mientras seguía caminando pudo escuchar los pasos siguiéndolo, pero él nunca volteó hacia atrás. Nunca pudo ver si el hombre de verdad lo seguía. Dice que cuando llegó a uno de los caminos más definidos del área, no escuchó los pasos más y desde ese día ya no sube solo si ya va a anochecer. Otro relato es de que un joven iba bajando solo del Cerro de García y pues todo normal, no era su primera vez y conocía muy bien el camino. Iba tranquilo, sin miedo, hasta que empezó a sentir algo extraño. Se dio cuenta que había mucho silencio. No había viento ni ruido de animales, o ni siquiera animales a la vista. Dice que sentía un silencio que no era natural. Después miró a su alrededor y tuvo la sensación de que ya había pasado por ese mismo lugar.
Él siguió y otra vez el mismo lugar. Ya al darse cuenta que no avanzaba, escuchó de repente unos pasos delante de él, como si alguien lo estuviera esperando enfrente. Cuando enfocó su mirada, pudo ver a un hombre, pero no distinguía su rostro. Simplemente llevaba un sombrero. Pero él dice que sintió como se le quedaba viendo, tenía la mirada fija hacia él. Dice él que decidió irse por otro lado, evitando a aquel hombre, y que en ese momento se dio cuenta que ella había bajado hacia uno de los caminos más estrechos. Y cuando llegó a su casa, dijo que habían pasado 6 horas, cuando él solo había estado fuera máximo 1 hora. Ahora, algunos dicen que este cerro desorienta, pero pues a lo mejor algo te persigue y no te quiere dejar ir. Y este cerro está de hecho muy cerca de donde yo soy, del pueblo de donde yo soy, de Tecuitatlán. Y ha habido muchos relatos que cuentan diferentes personas, pero hay uno muy pequeño que de hecho se basa de las bolas de fuego. Y esto me lo contó un amigo y me dijo que su papá iba de cacería con sus amigos y decidió irse en la noche al cerro de García, y que cuando estaban ahí llegaron en cuatrimoto. Entonces llegaron al cerro de García, al lugar donde querían cazar, y de repente escucharon voces, y cuando voltearon al lugar donde venían las voces, vieron las bolas de fuego. Dicen que se asustaron tanto que se subieron a las cuatrimoto y se fueron lo más rápido que pudieron, y ya no regresaron a esas horas de la noche otra vez de cacería al Cerro de García, lo cual se me hace algo muy interesante. Y otra pequeña historia de que en ese tiempo Martín Toscano pues era uno de los vándalos, ¿verdad?, de ese tiempo, el cual era buscado, y dicen que él escondió su tesoro y sus riquezas en una cueva, que ahora si te encuentras tú la cueva, hay una voz que te dice todo o nada, el cual si entras te tienes que llevar todo o simplemente no llevarte nada. Y si intentas llevarte algo, cuando sales de la cueva, lo que traes en las manos se convierte en cenizas. Creepy. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes qué son las bolas de fuego? Ok, a lo que he leído, las bolas de fuego son brujas. Sí. Y es tan interesante Son todo brujas. esto, sí, porque incluso en otros podcasts paranormales hablan también de las bolas de fuego y explican el mismo acontecimiento, que se escuchan risas de mujeres o voces que provienen de esas bolas de fuego y que están a cierta distancia y tienen movimiento propio. Cual se me hace tan interesante como en todo México se escucha lo mismo. Muy raro. Yo me acuerdo que de chica yo escuchaba esto sobre las bolas de fuego y que supuestamente las mujeres que eran puras y castas tenían que llevar 2 trenzas, o si no, estas brujas te podían hacer parte del clan, por así decirlo. De hecho, tengo una historia mía. Mi parte de la familia de mi papá son de Tequila, Jalisco, y la última vez que estuvimos ahí fue como hace 2 años. Y nos queda, por andar de fiestero, era en esa temporada donde estaban como las ferias y eso, por andar de fiesteros nos fuimos hasta allá tarde. O sea, te estoy hablando que era tarde. Y creo que mi tía me dijo como, váyanse con cuidado y aguas con las brujas. Y nosotros, qué chistosa. Y íbamos todos en una misma camioneta, toda mi familia, y manejando iba mi hermano y de copiloto iba yo. Y pasamos por un choque que acababa de suceder, donde yo nada más de verlo dije, la persona está muerta, porque era un Camaro contra una motocicleta que el muchacho no traía casco y se miraba como el charco de sangre. Ajá, no. Y seguimos dando ya para agarrar carretera, y literalmente cuando nos fuimos a la carretera, un búho así iba a chocar enfrente de nosotros y luego se fue para un lado y nos quedamos así. ¿Sabes qué representan los búhos? Brujas. Y muerte. Se dice que sí. cuando ves un búho cerca de tu casa es porque alguien puede que se vaya a ir pronto. Sí. De hecho, existe la superstición que son de mala suerte. Las lechuzas, de hecho, lechuzas. La lechuza,
lechuza hace. Mi pregunta es por qué solamente hay brujas y no brujos. Pues creo que son los nahuales, ¿no? Los que se le dice a los nahuales. Creo. ¿Los brujos? Sí, ¿no? Son los nahuales o los chamanes. Carnal, si yo tengo mi Ok. chamán. Ok. Bueno, la siguiente historia o las siguientes historias que yo voy a contar acontecen en el mismo lugar, que sería el Panteón de Belén. El Panteón de Belén es súper popular en Jalisco. Es un panteón, pues en sí los panteones ya tienen como una energía muy fuerte, pero este panteón en particular tiene muchísimas historias muy fuertes y quise empezar en las historias del Panteón de Belén con la tumba de Nachito. Nachito era un niño de 5 añitos que se llamaba Ignacio Torres Altamirano. Nachito parece que vivía en una casa donde en ese tiempo me parece que no había electricidad y a Nachito le ponían una vela en las noches para dormir porque Nachito tenía mucho miedo a la oscuridad. Y una noche había mucha lluvia, una tormenta muy fuerte, mucho viento. Y parece que durante ese viento la vela se apagó. A la mañana siguiente, la mamá de Nachito encuentra a Nachito fallecido de 5 añitos en 1882. Y se, se dice que el niño murió de tanto miedo que le dio, que la luz se apagó y estar en la oscuridad, al niño le dio un infarto y eso fue como la causa de muerte. La mamá y la familia decidieron sepultar a este niño en el Panteón de Belén. Tuvieron su ceremonia para sepultar al niño y al siguiente día el ataúd del niño apareció fuera de donde había sido sepultado. La gente del cementerio se preguntó como, ¿qué onda? O sea, lo sepultamos ayer al niño. Pudieron llegar a pensar que alguien quiso tratar de desenterrarlo y el niño fue sepultado nuevamente. Al día siguiente, otra vez el ataúd aparece fuera de donde lo habían enterrado y se empieza a correr el rumor pues de lo que estaba sucediendo. Entonces la mamá decide o la familia decide, ¿saben qué? Él le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, yo creo que no va a descansar en paz si lo enterramos, y decidieron dejar el ataúd afuera, como rodeado, como hicieron como una tumba fuera a la intemperie, con ventanitas donde puede entrar la luz de la luna, y aparte me parece que todo el tiempo tiene una velita prendida en las noches. Entonces se rumora que cuando vas a ir a este panteón a visitar o de turismo, porque también hay mucho turismo en este panteón, que cuando pases por de Nachito tienes que dejarle un juguete. Si puedes mirar en la foto, alrededor hay muchísimos juguetes. O sea, cualquier foto que encuentres de esta tumba siempre va a haber muchísimos juguetes, porque cuenta la leyenda que si tú pasas por la tumba de Nachito y no le dejas algo, durante todo tu recorrido por este panteón, él te va a estar haciendo travesuras. Entonces, si no le dejas un juguetito, lo más probable es que te saque un susto, pero sí, desde entonces, toda la gente que pasa por ahí le deja, aunque sea una pelotita, algo chiquitito, no importa que sea, le dejan un juguetito. Y aparte el lugar de los trabajadores de ese lugar siempre se aseguran que haya luz en donde él está descansando. Sí, es una de las historias más populares de Jalisco y pues muy conocida. Y creo que ya se volvió hasta incluso tradición para las personas que van y visitan el Panteón de Belén, que tienen que llevar y dejar un juguete o incluso creo que hasta veladoras y en sí para que la tumba se mantenga con luz, ya que a este niño supuestamente no le gustaba la oscuridad, lo cual a mí tampoco.
Pero pues se me hace como algo como, no sé, lo que decir como tradición para las personas que visitan el panteón, pero más como, ¿cómo se diría? Como, ¿Superstición? sí, de hecho, sí, algo así. Sí, lo cual se me hace A como, ver, pasa por ahí, no le dejes juguete. no, gracias, a mí lo que me da más miedo son los niños y especialmente si son los niños del más allá. Lo que yo entiendo, el niño no es malo, el niño solamente te hace travesuras, si es que sí es el niño, ¿verdad? Pero ¿para qué arriesgarte? Déjale un juguetito. Y ahora, hablando de niños del más allá, ¿tú crees que sí son niños o crees que puede ser algún otro tipo de entidad? Es que no lo sé. Quisiera, quisiera decir que puede que sea otra entidad, pero siento que a su misma vez sí son niños que tal vez sean manipulados por otras entidades, tal vez con mucha más energía y más fuerza, por así decirlo. Ok, de hecho eso nunca lo había considerado, porque yo pienso que no son niños, que sí son entidades más oscuras, que toman ¿cómo se dice? La forma. La forma, gracias, la forma de un niño para poder como dar lástima y las personas se acerquen, ¿verdad? Porque es como un niño siempre es más indefenso y ocupa más ayuda. ¿Y qué dices? Pues tengo que ayudarlo. Así que yo pienso que son entidades más oscuras que quieren llevarnos al mal. Pero eso que dijiste, de hecho, es interesante. Lo que yo he escuchado, perdón que te interrumpa, lo que yo he escuchado es que por ejemplo, si tú nada más ves como una entidad, como, ok, están ahí, pero no son maldosas o no tienen cierta maldad, pero cuando esas entidades comienzan a mover cosas o a cambiar físicamente de forma, es como, ok, tal vez sea algo más fuerte que solamente un espíritu, algo tal vez como algo demoníaco, por así decirlo. Entonces, no sé, por eso te digo, no sé, o sea, porque, pues de cierta manera, viendo como de una perspectiva religiosa, por así decirlo, porque un niño de 5 años sería una entidad negativa, ¿sabes? O sea, son niños, pero a la misma vez también la Iglesia Católica te dice que si no estás bautizado y que si no haces tu primera comunión, más que nada el bautizo, como si un niño se muere sin ser bautizado, se quedan como en un limbo, no van al cielo, se quedan como en un limbo. Entonces, quién sabe si puede ser niños que no están descansando. Bueno, sigamos. Si no, aquí nos quedamos todo el día porque es un tema muy extenso. Sí, Ahora, muy filosófico. demasiado. Vamos a hablar ahora de la hacienda de San José de Gracia, que de hecho se encuentra en Teocuitatlán de Corona. Bueno, San José de Gracia es un municipio de Teocuitatlán, el pueblo de donde yo crecí, el cual le vamos a decir Teocui. Así que la hacienda de San José de Gracia se encuentra en Teocui. Esta hacienda se remonta desde hace varios siglos, en donde de hecho encontré que podría haber estado ya construida en los años 1600, pero no se sabe con exactitud. Se sabe más la historia de Ramón Uribe Echauri, que era un hacendado de origen español que vivió en esta hacienda en los 1880s, cuando estaba en su pleno apogeo, ya que esta hacienda tenía gran relevancia para el cultivo, la producción agrícola y también fue una fábrica de cerillos, jabón y piloncillo, así que era muy importante para la región. Actualmente no hay un dueño de la hacienda y no pude de hecho encontrar, bueno, más bien pude de hecho encontrar un poco de la manera en cómo se perdió este trazo de la propiedad y voy a hablar de ello muy brevemente. En 1863, doña Ramona Echauri de Uribe fallece y no deja testamento. Años después, su hija en 1868 también fallece, así que el único que queda a cargo de los bienes es Ramón Uribe. Así que se encargó de administrar lo que quedó de la hacienda. Y como no hubo un dueño, el hijo de Ramón, Alberto Uribe, tuvo que reconocer un crédito de 3.7 millones de pesos en ese tiempo a favor de su padre, Ramón Uribe.
Así que Alberto toma la responsabilidad de cubrir todos los gastos necesarios para el arreglo de estos intestados. Después la hacienda se reparte entre los demás herederos, entre ellos estaba Ramón Uribe, que era el patriarca. Y hasta hoy, por lo que yo sé, no hay un solo propietario actual de esta finca o simplemente es desconocido. Y puede ser que hasta haya sido expropiada durante la revolución. Aquí en este lugar tengo varias historias de una de sus habitantes, de Anel, una amiga desde la secundaria que su familia ha estado ahí por varias generaciones y esto es lo que me relata. Esto es algo que le contó su abuelo y dice que su bisabuela llevaba ya 14 años trabajando para los Uribe en la hacienda. En un cumpleaños de la familia, cuenta que ese día la esposa de Ramón Uribe, en un acto de amor, decidió cortarse el cabello para hacerle una peluca a su marido, ya que él era calvo. Cuenta que Ramón Uribe se enojó tanto que algo grave le hizo a su esposa. Al día siguiente, la bisabuela relata que ella no volvió a ver a la esposa de Ramón Uribe, a lo que piensan que él la desvivió. Desde ese entonces, varios familiares y varias personas del pueblo cuentan que una mujer de blanco camina por enfrente de la hacienda recorriendo la banqueta ancha del exterior. Dicen que hay otra versión en la que no fue su esposa y fue su hija, que en un acto de furia porque su hija se quería escapar con un criado, la terminó desviviendo. Anel también me dijo que sus papás le contaron que una vez se despertaron en la madrugada por un fuerte sonido que provenía de afuera de su casa y se dieron cuenta que eran las 3 de la mañana y todos sabemos que a esa hora pasan cosas extrañas. Dicen que se escuchaba un caballo con herradura fina y que las patas resonaban como si tocara el empedrado mojado de la calle. Pero la calle es de adoquín. No se escuchaba nada más y parecía que el caballo no tenía jinete. Al mismo momento de este suceso, los perros de la casa y de los vecinos empezaron a ladrar horriblemente, como si algo los tuviera tristes. El sonido dicen que se fue desvaneciendo como si siguiera caminando por la calle y se alejara poco a poco. Tiempo después, Anel y su hermana escucharon lo mismo igual a las 3 de la mañana. Primero su hermana escuchó al caballo acercarse lentamente hasta que pudo escuchar cómo se detuvo enfrente de su casa y se puso peor. Se escuchaba cómo el caballo golpeaba la puerta que da a la calle con una de sus patas, una y otra vez, repetitivamente, un sonido fuerte como si quisiera entrar a la propiedad. La hermana de Anel no durmió nada, ya que eso duró varias horas y los perros también estaban ladrando horriblemente, sollozando, hasta que empezó a amanecer y todo se detuvo. No había nada afuera y ya desde ese entonces nadie quiere asomarse cuando escuchan un caballo o algo similar a esas horas de la noche. Dicen que preguntaron a sus vecinos y también habían escuchado al caballo, así que cuentan que varios sí decidieron asomarse, pero no pudieron ver nada. Y bueno, la conclusión de esto es de que algunos lugares no tienen habitantes, pero nunca se quedan vacíos. Estoy pensando seriamente en cortarme el pelo y hacer un peluquín. Wow, y esto fue historia de primera mano. Correcto, correcto. Directamente. Qué miedo. Sí, sí. Y de hecho la foto que tengo aquí en la pantalla es de la hacienda, nomás la tengo en estilo sketch, en dibujo. Es la hacienda y pues hasta ahorita sé que hacen eventos de fiestas, pero hasta ahorita que yo sepa y me pueden corregir, no hay un dueño de la hacienda. A lo mejor puede ser que sean diferentes propietarios, como algún tipo de organización, pero de ahí en más no hay nadie que se la quedó y imagínate todos los secretos que guardaba esto, o cosas que pasaron ahí incluso. Pues no conozco de dónde tú eres, de Teoqui, pero a lo que entiendo es como un lugar un poco más pequeño que en Guadalajara. Guadalajara es más como ciudad. No lo digo de manera mala. Lo que quiero decir es como escuchar como el caballo
ver que en el jinete, o sea, siento que si vivieras lo mismo en Guadalajara, para mí sería como más de qué rollo. Como No siempre, quiero humillándonos. rico humillando al pobre. No, yo también vengo de un lugar muy chiquito. De lo que te pierdes, de lo que te pierdes. Imagínate los caballos, las cabalgatas. Eso no se ve en la ciudad día a día. De hecho, nunca me he subido a un caballo o tocado un caballo. Estaría padrísimo poder hacerlo. Qué triste decir eso, Alma. Continuemos. Oh, voy yo, ¿verdad? Sí. Y esta es una historia de, nuevamente, el Panteón de Belén. Esta historia se trata de doña Victoriana Hurtado. Uy, esta historia sí me dio un poquito de ñáñaras porque creo que es una de las cosas más terroríficas que como ser humano quieres experimentar. Sé que hay muchas, pero para mí esto me daría muchísimo miedo. Esta persona nació en 1833, entonces va de largo. Y cuando nació, esta señora nació diagnosticada con catalepsia. ¿Sabes lo que es la catalepsia? No. La catalepsia es como un tipo de ataque donde todos como tu sistema nervioso como que congela y podrías aparentar como que estás muerta, pero no lo estás. De repente regresas, ¿ok? Esta señora se casó, tuvo hijos y después el esposo falleció, dejándola viuda y con una gran fortuna. Desafortunadamente, sus hijos se convirtieron en avariciosos y ambiciosos, queriendo la fortuna que el padre había dejado, pero por ser la esposa, obviamente le pertenecía a ella. En 1894, sus hijos piensan que la señora estaba muerta y la enterraron. Durante esa noche, el guardia del Panteón de Belén empieza a escuchar como gritos y como que están arañando algo. Y, pero pues obviamente, imagínate de noche, escuchas eso, no haces nada. Al siguiente día encontraron una mano como fuera del ataúd. Al parecer, esta señora pensaron que estaba muerta, pero no estaba muerta. Y trató de salirse. Desafortunadamente no lo logró, dejando rasgos como de arañazos en el ataúd. Y se dice que la encontraron con sangre en una mano de tanto arañar y encontraron su testamento en- ahí enterrado con ella. No sé si fueron los hijos que estaban tratando de quedarse con la fortuna y vieron que esta fuera la mejor manera, pero sí se sabía que esta señora sufría de catalepsia. Desafortunadamente, pues obviamente ella murió adentro, sofocada, porque pues estaba enterrada. Sus hijos, a pesar de que trataron de quedarse con la fortuna, desafortunadamente o afortunadamente, se quedaron en la miseria. Se dice que sus rostros se quedaron marcados en la tumba de doña Victoria Hurtado. Y cuando a veces pasas por ahí o de noche todavía se llega a escuchar como alguien rasgando el ataúd hacia adentro. Uf. Como está en la imagen, así se ve. Pues yo creo que pues ya no hay nadie que la pueda mantener, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo, así que. ¿No? Sí, 1800. Ella murió en 1894. Oh, wow. Fue enterrada en esa fecha. Uf. Imagínate todos los otros casos en los que también enterraron a personas que estaban vivas, porque me contaban también que según eso encontraron igual a una mujer, o más bien por algún motivo tuvieron que abrir o desenterrar a la persona y cuando abrieron el ataúd,
pudieron notar que había arañazos en el cajón, que habían hasta rompido hasta porque tienen como una tela, y que habían rompido la tela de la desesperación. Entonces todos pues se estaban muy confundidos por este hecho, porque pues quién más lo pudo haber hecho. Entonces se cree que la persona que enterraron estaba también viva y pudo haber sido un caso de catalepsia, que imagino que ha de haber muchos. Fun fact. Los hámsters padecen de catalepsia. Si algún día llegas a tener un hámster, entran en estado de hibernación y pudiera parecer que están muertos, pero no, es un estado de catalepsia. Entonces lo más probable es que muchas personas han enterrado vivos a sus hámsters. Prácticamente es lo mismo que le pasa a las personas con catalepsia, o sea, llegan en un estado donde parece que no están respirando, que no sé si hasta el corazón les deja de latir, pero parece que están totalmente muertos y resulta que no están muertos. Pero yo siento, ¿verdad? No sé, no estuve ahí, pero la familia tendría que haber sabido que ella sufre de eso. O sea, los hijos lo hicieron de verdad enterrándola pensando que estaba muerta, o lo hicieron con plan, con maña, porque ahora sí que al final pues sí recibieron un poco de karma y se quedaron en la calle. Y sí, fue karma. Pero como dices, no se sabe, a lo mejor puede ser que sea algo en el que los síntomas de esta enfermedad son de que el corazón no bombea sangre tan rápido a como debería. Entonces el pulso es más bajo, más lento. Entonces a lo mejor por eso no se detectó que estaba viva. O a lo mejor los hijos tomaron esta oportunidad y dijeron, ya se petateó, entiérrenla, y con el testamento. Mucha gente se aprovechaba. Sí, exacto. Ahora, vamos a hablar de la Sierra del Tigre, que se le considera los Apalaches mexicanos. Y no sé si sepas de los Apalaches de aquí de Estados Unidos, pero tiene historias también muy fuertes. No sé qué es un Apalache y tu imagen me da miedo. Tenemos mucho de qué hablar, porque a mí me encantan las historias de lo que ocurre ahí en los Apalaches de aquí de Estados Unidos. Pero esta historia de la Sierra del Tigre se encuentra en el pueblo mágico de Mazamitla. Y Mazamitla, de hecho, es un pueblo colonial, pero su nombre es de origen prehispánico, el cual en náhuatl significa lugar donde se hacen flechas para cazar venados. Y su símbolo, de hecho, son venados. Bien, es muy bonito el pueblo, de hecho. Bueno, antes de la conquista... ¿Ya has estado ahí? Sí, ya he estado ahí, ya he visitado, me encanta el lugar, es un pueblo mágico hermoso. La comida, los eventos que puedes hacer, o más bien las actividades que puedes realizar en el lugar, tiene muchísimas atracciones, es un lugar muy turístico. Y también este pueblo da de tiempos antes, como incluso fue de antes de la conquista, fue habitado por los purépechas de Michoacán y luego fue adjudicada a Hernán Cortés, así que tiene mucha historia este lugar. Y de hecho por aquí pasó también Martín Toscano, la otra historia de la que hablé. También lo estaban persiguiendo por aquí, llegó a Mazamitla y de hecho se dice que escondió un tesoro en una de sus cuevas y escondió también supuestamente armas, porque llegaron a encontrar una cueva que estaba cerrada con piedras y encontraron rifles de esos tiempos, de la época virreinal. Así que tiene muchísima historia. Pero bueno, la Sierra del Tigre es uno de los principales atractivos de Mazamitla. Sus senderos permiten realizar caminatas, recorridos en vehículos todoterreno y actividades de conexión con la naturaleza como cabalgatas, ciclismo y senderismo. El paisaje se caracteriza por extensos bosques de pinos, encinos, fresnos y también se le conoce por la renta de cabañas, y es de ahí donde vienen muchas historias. En este lugar, diferentes canales famosos han explorado y documentado en donde han llegado hasta captar voces extrañas en los bosques, risas de niños y presencias en diferentes cabañas. Muchas personas relatan lo mismo, desde gritos aterradores hasta avistamientos de nahuales, duendes y otras criaturas inexplicables. Si lo buscas en TikTok encontrarás muchísimos videos de este lugar. Y aquí vienen las historias. Unos amigos decidieron rentar una cabaña en Mazamitla. El primer día, mientras uno de ellos se lavaba los dientes, vio que en el espejo pasó una silueta de alguien detrás de él. Aunque estaba completamente solo, pensó que el reflejo era
algo, no sé, pensó que cualquier cosa, ¿verdad? Nada paranormal, así que no le tomó importancia. Esa misma noche, otro de sus amigos aseguró que una figura se colocó al lado de su cama y lo estaba observando en silencio y él no podía gritar, estaba inmóvil, a lo que él dijo parálisis del sueño. A la mañana siguiente, los muchachos se fueron a caminar para liberar la tensión y al regresar de su paseo, hallaron todas las puertas de la cabaña abiertas como si alguien hubiera irrumpido, aunque nada fue robado. Después, esa misma noche, escucharon pasos, escucharon cómo le bajaban al baño y golpes violentos contra las paredes. En ese momento, la puerta de la habitación donde dormían fue empujada desde afuera. Mientras, dentro decían que percibían presencias que incluso intentaron jalarle a uno de ellos los pies cuando estaba acostado en la cama. La experiencia fue horrible, no pudieron dormir en toda la noche y pues al día siguiente estaban felices de irse de ahí. Y hay muchísimas historias así. Como dije, pueden verlas en TikTok. Yo cuando me quedé ahí en las cabañas de Mazamitla, de hecho, yo no experimenté nada, lo bueno porque si no, no regreso y la verdad me encanta a mí ese lugar. Y aquí tengo una historia de una amiga y ella relata que ella y su familia iban a la Sierra del Tigre cada año a recolectar zarzamoras silvestres y lo hacían por diversión. Quiero aclarar eso. La familia subía hasta puntos menos transitados y la última vez que fueron, ya que después de este incidente que les voy a contar, su tío, el que organizaba los viajes, ya no quiso regresar. En su último viaje, un día entre junio y julio, decidieron ir a la Sierra del Tigre a recolectar la zarzamora por diversión, porque el día estaba soleado y era perfecto y pues aquí en Jalisco junio y julio es temporada de lluvias, así que aprovecharon el día. Llevaban 2 camionetas. En la que iba mi amiga iban alrededor de unas 5 o 6 personas y dice que cuando iban hacia la Sierra del Tigre decidieron parar a comer, pero en eso se percataron que estaba poniéndose nublado, estaba a punto de llover. Así que decidieron continuar a su destino. Después de que pararan a comer ya más adelante de la primera parada, bajaron todo su equipo y empezaron con una alumbrada, pero en eso se dejó caer una lluvia intensa y es lo que tiene Mazamitla, que de repente llueve porque es un bosque, ¿verdad? Es lo que acontece en estos bosques, las lluvias repentinas. Y todos rápido subieron todo el equipo de vuelta a la camioneta. La lluvia era tan densa que dice que no había mucha visibilidad. Sí llevaban paraguas y llevaban ropa impermeable, pero no era la suficiente para todos los que iban a este lugar. Dice que de repente, en plena sierra, se aparece un hombre con ropa impermeable que se puso junto a la camioneta. Estaba agachado y pues todos se asustaron porque de la nada apareció. Y en eso empezó a sacar bolsas con ropa impermeable y se las empezó a ofrecer a todos y pues todos las agarraron, pero muy repentino. El tío de mi amiga le dijo al señor que si se quería subir a la camioneta mientras pasaba la lluvia, a lo que el señor solo asintió con la cabeza que sí. Y el señor siempre con la cara agachada. Cuando el agua se calmó y aprovecharon todos a manejar de regreso, se encontraron al lado del camino un vehículo con las puertas abiertas. El tío de mi amiga se bajó buscando a quién le perteneciera la camioneta y pues con el paso de los minutos se les hizo extraño porque nadie aparecía y mejor decidieron irse del lugar. Cuando iban bajando, el señor que subieron tocó el vidrio de la camioneta dejándole saber que ahí quería bajarse. Ya no estaba lloviendo, así que el señor se bajó y el tío de mi amiga se despidió. A lo que el señor solo se despidió con la mano, ninguna palabra. Cuando siguieron bajando por un pueblo llamado Atoyac, iban bajando y cuando iban ya saliendo del pueblo, se volvieron a encontrar al mismo hombre a la salida. Ya para entrar a carretera, el mismo señor. No había manera que hubiera llegado antes que ellos. Cuando lo iban pasando, los volvió a saludar solo con la mano. Y su tío quiso parar el vehículo para ver si todo estaba bien. A lo que el otro tío de mi amiga le dijo, no, sigue, aquí algo no está bien. Dice que cuando continuaron por unos 15 minutos,
una de las camionetas se descompuso y el pueblo más cercano todavía estaba a 30 minutos. Así que tuvieron que llevarse la camioneta jalando. Y cuando llegaron a su casa, dice que llegaron como a la 1 de la mañana, porque en todo el camino pareciera que alguien no los quería dejar bajar. Así que, uy, en ese momento creo que alguien los observaba, porque para haber aparecido así de la nada, raro. No, no inventes. Y deja todo eso, volverlo a ver, sabiendo que lo bajaste antes y que llegó primero que tú. Y chistoso porque el tío de tu amiga te dijo, déjame paro. Y lo bueno que el otro le dijo, no, síguete. No, dale. Y es que sí es raro porque para ir a Mazamitla pues está la carretera que es el trayecto directo. No sé si haya otros caminos, pero aún así, el hecho de que iban ellos por la carretera directa, para que el señor hubiera tomado algún otro camino, hubiera sido simplemente por los cerros, o no sé, pero aún así es más tardado. Entonces, ¿cómo llegar antes que ellos? Y dicen que no le miraban la cara, que simplemente estaba siempre agachado. Como, ¿y por qué no hablar en el camino? Como siempre como mexicano le intentamos sacar plática pues a las personas, y al punto de que el señor no quisiera comentar nada y nomás le pegara al vidrio y como ya bájenme aquí, adiós. Ok. No. Sí, muy feo. No, qué miedo. Y de hecho, Volvemos a lo mismo. Los bosques guardan mucha energía. demasiada. Si lo pensamos así, son lugares muy antiguos. ¿Por qué no guardarían ese tipo de energía? Y me imagino que la imagen que dijiste que te dio miedo es esta de aquí, ¿verdad? Exacto. Sí. Algo que se me hizo muy interesante de este lugar, y como te digo, hay muchísimos videos en TikTok respecto, y en YouTube respecto aquí a este lugar. Se me hizo tan interesante que hubo un video en el que, te lo voy a describir muy brevemente, pero alguien está grabando un vehículo y detrás del vehículo se ve que se asoma una cara, la cara pálida, así como ves el color de este ser aquí, que es como blanco griseso, en el que la piel está tan pegada a los huesos que no sabes cómo definir, ¿verdad? Esto no puedes decir que es un humano ni nada. También se mira que la cara que grabó tenía los ojos, o más bien donde tienen que estar los ojos, estaban completamente negros. Y aquí es algo en lo que a mí me encantan las historias de esto, y son de los skinwalkers. Y estos son seres que se encuentran, o más bien que se cree que se encuentran en Estados Unidos, y son básicamente seres que toman el cuerpo de ya sea un animal o ya sea un humano, en el que intentan imitarlos, pero no lo logran correctamente. Así que puedes mirar cómo sus articulaciones se tratan de mover como cuando nosotros caminamos, o los gestos que hacemos, y no pueden imitarlas igualmente a como los humanos. El cual, cuando yo miré ese video que fue tomado en Mazamitla, de la cara que se asomaba detrás del vehículo, me acordé tanto a los relatos de los skinwalkers, porque es exactamente como lo describen. El tono de piel, el hecho de que son tan delgados, el hecho de que los ojos, como no puedes ver algo humano en ellos, pero ellos quieren asimilar algo humano. Y digo, yo creo que a lo mejor en este lugar tan antiguo que es, como, ¿por qué no hubiera... Si crees en eso, ¿por qué no hubiera seres así, verdad? Que se encuentran en este bosque. ¿Esa foto la sacaste de un video? Sí, pero no del video que te dije. Del video que No, te digo porque dije, déjame busco Skinwalker. Qué puto horror, güey. Sí, de hecho me gustan mucho esas historias porque se me hacen tan interesantes, como en Estados Unidos, también en diferentes partes de Estados Unidos, se relata lo mismo. Simplemente el cómo actúan, el cómo se ven, los sonidos que hacen, son completamente iguales. Y son en diferentes lugares, diferentes versiones. Entonces es como, hay tantas cosas. Y esto creo que no habría nada igual en México. Yo creo que lo que se podría traducir como de Estados Unidos en México son los Wendigo, que en México serían los nahuales. Pero los skinwalkers en México no hay algún ser que se pueda traducir o asimilar al skinwalker. Y cuando miré el video,
que subieron del Mazamitla, que grabaron algo detrás de ese vehículo. Dije, es exactamente como lo describen a los skinwalkers. Y se me hizo muy interesante el cómo alguien llegara a captar eso, si es que no fue, obviamente, algo que, ¿cómo se dice? Algo irreal, ¿verdad? A lo mejor que ellos quisieron hacer. Como yo lo estoy tomando como que es verdad el video, pero no se sabe. Ahorita está corriendo mucho ese rumor sobre los skinwalkers y los skin-crawlers. Qué horror, qué miedo. Sí. O sea, prácticamente es un cuerpo humano invertido. Uy, sí, de hecho, los relatos que he escuchado, el último que escuché, la verdad, me dio muchísimo miedo porque el hecho de cómo tratan de imitar a las personas y el intentar mover las articulaciones iguales, pero no pueden, no les sale porque quieren imitarnos, pero no pueden. Da miedo porque intentan acercarse tanto a los movimientos humanos que no lo logran y pues para nosotros es algo abnormal. Ay, pero Sería bien que nuestro siguiente bonus episodio se tratará sobre skinwalkers. Ay, me encantaría. A mí me fascina ese tema. Me da mucho miedo, pero me fascina. Me fascina, se me hace tan interesante. Ese va a ser el siguiente. Pero continuemos porque ya me dio miedo. Ok, la siguiente historia es en el mismo lugar, el Panteón de Belén, muy popular. Es llamada La tumba del vampiro. Es la piel de un asesino vela. Twilight. Sí, Crepúsculo. Crepúsculo. Sí. Eso fue muy cringe, Alma. Eso fue muy cringe. Amo esas películas. ¿En serio? Sí. ¿No te da vergüenza admitirlo en un podcast? Bella, ¿qué haces, loca? Ay, no, te perdono. Sigue, por favor, sigue, para. Bueno, la historia de la tumba del vampiro se relata por ahí del siglo XVIII o XIX. Bueno, este panteón es muy viejo, muy viejo. Okay. En la historia del vampiro, en esos tiempos se relata que se me hace que él era una persona nueva al barrio, por así decirlo, y la gente empezaba a ver que había animales desvividos como muy cerca a la casa de este señor, pero lo curioso es que los animales tenían lo que viene siendo como mordidas y estaban como totalmente chupados, como como si alguien les hubiera absorbido toda la sangre. Y empezó con animales pequeños, luego animales más grandes, hasta llegar al punto de humanos. Entonces, nuevamente la Santa Inquisición, todas las historias de terror que te cuentan, pues decidieron que esto era un vampiro y que el vampiro se tenía que matar. Entonces, la gente de esos momentos van y acechan a esta persona y deciden matarlo cortando una rama de un árbol y convirtiéndola en estaca y apuñalándosela en el corazón, como se decía que se mataba a los vampiros en ese tiempo. Deciden al final del día enterrar al vampiro en este panteón y de hecho la tumba del vampiro, no sé si alcanzas a ver como esa torre que parece cruz o esa tumba que tiene una cruz grande. Sí. Esa es la tumba del vampiro. Pero resulta que de esa estaca, al vampiro lo enterraron con todo y la estaca en el corazón. De esa estaca empieza a florecer raíces. Y de esas raíces se hace ese arbolote que se ve al lado de esa tumba. Se dice que si este árbol llega a ser tumbado o cortado, que el vampiro regresará a la vida. Y incluso se llega a decir que si llegas a arrancar como flores, como las hojas, que incluso puedes llegar a ver sangre. No sé, no me ha pasado a mí, pero sí hay muchas historias como de que si cortas hojas o algo, sale sangre.
Y la gente de verdad cree que si esto se llega a cortar, este árbol se llega a cortar, el vampiro regresa del más allá. De hecho, creo que sí hay un árbol que parece que sangrara. No me acuerdo, pero sí he Es leído. Sí existe, ajá, sí Ujú. existe. Ajá, es un árbol que parece que sangra y se dice que es porque pues es el vampiro, o sea, más bien que raro que de una estaca, o sea, se hiciera ese arbolote que ves ahí. Y de hecho es el mismo panteón tuvo que, no sé si es por la misma superstición de que si sí llega a pasar algo con el árbol, pero el mismo panteón puso como barandales para que nadie cruzara a donde está el árbol por lo mismo. Uf, de hecho, de todas las historias que has comentado del Panteón de Belén, como el simple hecho de las cosas que se relatan o que la gente piensa pues que ha pasado aquí que son paranormales, imagínate todos los rituales de las personas que veneran otras entidades llegan a ser con la tierra de este panteón. Ya que se dice que la tierra de panteón es algo pues muy poderoso, entonces imagínate las personas que llegan simplemente a este lugar para hacer este tipo de rituales. De hecho, a lo que yo tengo entendido es que este panteón mismo ofrece tours de madrugada para hacer el recorrido del panteón. Ni de O sea, loca. porque, o sea, imagínate qué tanta gente interesada está en recorrer un panteón de noche o este panteón de noche que literalmente tienen tours para hacerlo. Y pues hay personas que incluso lo pueden usar hasta para hacer cosas en cuestión de hacerle daño a alguien, porque de otras historias que he escuchado de personas que realizan rituales para hacer algún tipo de maldad a otra persona, como utilizan mucho hasta los huesos de panteón o la tierra de panteón. Entonces, este lugar con toda la energía que se carga o con la energía que la gente brinda a este lugar, porque ellos piensan que está, no sé, embrujado, que contiene toda esta energía negativa. Ahora imagínate las personas en que lo utilizan en contra de otra gente, como está muy tenebroso si lo piensas en ese sentido de eso. Luego, otra cosa que se me olvidó agregar, el árbol creció tanto o está tan fuerte que de hecho la lápida de esta persona pues prácticamente fue partida a la mitad. Ok. Wow, sí, pues Ujú. dice, mira, O de sea, hecho, mira el tronco. ajá, de lo fuerte que está el árbol, o sea, de lo grande, o sea, es un arbolote y se mira el tronco grandísimo, o sea, de hecho esta imagen es una imagen real, o sea, nomás la opaqué, pero en sí es así como se ve. Sí, imagínate todos los años que llevan ese árbol. Hay árboles que para crecer así tardan hasta 300 años, dependiendo. Estoy hablando que todas estas historias del Panteón de Belén se plantean en el siglo XVIII y XIX, entonces ya son cientos de años de estos sucesos. Y cómo hasta ahorita se crean las leyendas, cómo hasta ahorita siguen las leyendas, como las personas simplemente les gusta el misterio, pues, y si son acontecimientos del lugar, pues, ¿por qué no contarlas? De Y hecho, si le cuentas a cualquier nativo de Guadalajara como sobre el Panteón de Belén, mínimo uno te dice alguna de las historias, pero en particular estas que conté son las más populares. Me faltó contar la del monje, porque también hay un monje que se ha mirado flotando y rezando. Sí, de hecho yo ya sabía de la tumba del vampiro y también de la de Nachito, pero de esa del monje y la otra de la mujer que enterraron viva, esa sí nunca había escuchado. Y ahora vámonos a nuestra última historia y aquí vamos a ir al bosque de la primavera. Este bosque es un amplio territorio forestal al oeste de la ciudad de Guadalajara, entre los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco. Es considerado el pulmón de toda la zona metropolitana de Guadalajara. En el bosque puedes hacer actividades acuáticas, senderismo, picnic, acampar, ciclismo y entre otras cosas, en donde destacan 7 sitios muy turísticos de este lugar para estas actividades, pero eso los pueden encontrar en línea, ¿verdad? En internet. Aquí vamos a hablar de relatos paranormales, ya que
Pues el Bosque de la Primavera está en esta presentación, así que quiere decir que sí tiene relatos paranormales. Y aquí hay una historia. Y esta historia es de una joven que por su mamá tuvo que participar en un retiro espiritual en el Bosque de la Primavera. Ya estando todo planeado y de camino para llegar al lugar del retiro, los encargados llevaban a los adultos con los ojos vendados, pero a los menores de edad no. El camino para llegar al campamento era muy tenebroso y hacía mucho frío. El campamento estaba situado en una nueva zona que ni los organizadores habían estado allí. Cabe relatar que había 2 camionetas, una con los adultos mayores y otra con los menores. La camioneta con los menores se dirigió hacia otro sendero. En esto, la joven preguntó si todo estaba bien, a lo que le respondieron que sí, que no se preocupara. Después de unos 15 minutos, llegaron a su destino y comenzaron con las actividades del retiro. Y pues todo bien, normal. Ya llegada la noche, todos se fueron a dormir y ya en la madrugada se empezaron a escuchar risas fuera de la casa de acampar. Eran risas muy extrañas, como de varias mujeres adultas que se estaban riendo o simplemente burlando a carcajadas. Se podía también escuchar cómo caminaban alrededor de la tienda de acampar y de repente empezaron a sacudir la tienda de acampar. Los jóvenes dentro empezaron a gritar y los organizadores del evento llegaron corriendo preguntando qué pasaba, ¿verdad? Los jóvenes estaban aterrorizados y hicieron lo posible para calmarlos, ¿verdad? Porque era un acontecimiento muy fuerte. La joven notó que una organizadora actuaba con mucha naturalidad y se le hizo raro, como diciendo, oye, no te estamos contando lo que pasó y te estás actuando muy normal. Después, la organizadora sentó a todos junto a la fogata para relajarse y olvidar de ese evento. En eso, los demás fueron a a sus tiendas de acampar y se quedaron dormidos, todos menos la joven, a la cual pudo escuchar cómo los organizadores hablaban de que ahí en el Bosque de la Primavera sucedían cosas extrañas. La organizadora se dio cuenta que la joven seguía despierta y empezó a bromear que la joven se quería ir con su mamá por el miedo que tenía, ya que su mamá iba en la otra camioneta con los demás adultos mayores. Después de unos minutos, las risas se volvieron a escuchar cerca de los árboles. Los organizadores se levantaron asustados y uno de ellos sacó una pistola. Las risas no pararon. Todos estaban aterrados. Se podían ver siluetas entre los árboles moviéndose rápidamente y de repente, silencio total. Los organizadores buscaron por el perímetro y en eso pudieron ver bolas de fuego en movimiento entre los árboles. A ese punto, la joven no sabía el significado de las bolas de fuego. Esas bolas de fuego se elevaron hacia el cielo y se perdieron. Después, al querer relajarse para olvidar este suceso, uno de los organizadores intentó contactar a alguien por teléfono, pero no tuvo éxito. Todos estaban tensos y con miedo. Ya casi amaneciendo, la joven quiso ir al baño y una organizadora la llevó hacia unos arbustos cercanos. Y cuando la joven terminó de hacer sus necesidades, miró hacia el bosque y miró a una anciana que la estaba mirando entre los árboles. Era una mujer de muy avanzada edad y la joven se asustó y gritó. La organizadora se acercó y al voltear hacia donde la joven estaba mirando, pudo ver a la anciana. La organizadora le dijo que no se preocupara, que era una mujer que venía con el otro campamento de adultos. Cuando regresaron, escucharon al otro organizador que estaba en una llamada telefónica. Y cuando colgó, les dijo que todos tenían que recoger sus cosas porque iban a regresar. Después de subir a la camioneta y en camino de regreso, se encontraron a la otra camioneta con los adultos y sin los ojos vendados esta vez. Todos bajaron y empezaron a contar que también habían tenido una noche mala, pero fue todo. La joven le contó a su madre que los habían asustado, pero la madre le dijo que habían sido los animales del bosque y que cancelaron todo por el mal tiempo. Su mamá decidió no comentar más al respecto. Las brujas, 100%, fueron brujas. Tengo una prima hermana. Saludos, Paola.
que su familia del lado del papá tiene, o no sé si todavía lo hacen, pero tenían esa tradición de, por así decirlo, de ir a ver a las brujas. Y es de ahí de donde yo sé que las mujeres que son puras y castas tienen que ir con 2 trenzas para que no intenten llevarte. Pero era como una tradición que iban, creo que una vez al año. Qué interesante. Y iban nomás así al lugar a ver si miraban a estos Ujú, las bolas seres. de fuego. Ujú. Sí, es muy interesante. Muchas personas relatan así de las bolas de fuego y las risas y miedo. Pero esto concluye mis historias y las historias de Alma. Así que espero les haya gustado. Y para más misterios, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente episodio y ojalá que cuando vayan al Panteón de Belén lleven su juguetito con ustedes. Sí, no se adentren al bosque solos porque nunca saben lo que se van a encontrar. Hasta luego. Adiós. Por favor, no apagues la luz. Hay algo debajo de la cama.